Dos vocaciones, un mismo llamado. Bienvenidos al Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico y hoy estamos desde la ciudad deseada por Dios en Guayama, así que estoy en casita. Rubén, saludo. No estamos en Cagua, no estamos en Bayamón, no estamos en Carolina, estamos en Guayama. Llegamos a la casa. ¿La ciudad qué? Deseada por Dios. Deseada. Ay, qué lindo. Ah, así le están llamando, no es la de los brujos. No se equivoque. No se equivoque. No. Hoy estamos en la casa, qué bueno, ¿verdad? Estar en casita. Hoy me vinieron a visitar. ¿Tú sabes cómo yo le digo cuando me quedo acá? ¿Qué te dicen? La casa de cristal. La casa de cristal. Es un chiste interno. Pero ya debemos ir, pero todavía hay que bajar a Ponce. Todavía hay que bajar a Ponce, pero con público. Sí. Aquí estamos sin público todavía. Hay que bajar a Ponce porque fíjate que se nos pasó, pudimos haber invitado a 2 o 3. Es buena, era buena, era buena. Bueno, pero estamos aquí, Rubén, ¿y ese viaje cómo estuvo? Estuvo bueno. Estamos todavía con la helada media rotita al brazo, pero el viajecito es bueno, bajan para acá. Hay que bajar más para acá. Él no tiene cámara, pero se escucha al menos. Él está con la ala caída todavía. Como Soto. Pues se pegan las cosas. Sí. Queremos excusar a Héctor Soto, nuestro compañero, porque es que hoy él de vez en cuando hace algo, ¿verdad? Sí, si nos escucha, cuando nos escucha, nos está va a por decir ahí. De seguro está por ahí reaccionando. Está reaccionando. Bueno, lo que pasa es que el día que estamos grabando, él está trabajando, pelando. Bueno, yo no sé si él está pelando las viandas, pero yo no lo sé. Tiene una actividad en la iglesia, la segunda iglesia bautista de Cagua, que salen para viajes misioneros. Salimos, yo voy. Usted, pastora, también va para allá. Van para Colombia, para allá seguir. Vamos para donde Gualita. Guales Café, nuestras misioneras van para allá. Se lo gocen mucho. Así que estamos contentos, como siempre, por estar aquí. Saludamos entonces a Cagua, que ese es nuestro spot oficial de grabación. Sí. Saludamos a esa gente hermosa que se conectan. Y nos falta saludar a dos figuras muy importantes. ¿A quién? Al ministro. Al jefe. Al boss. Yo le dije que estábamos aquí hoy. Sí, no estamos escapados. Estamos con autoridad. Y a Leticia Santaella. Sí, nuestra presidenta, Iglesia Bautista de Puerto Rico. Yo espero que hayan visto el episodio anterior, Casita de la Montaña. Viene por ahí. Están las audiciones por ahí, eso está viento en popa. La gente está escribiendo. El pasado sábado ¿Sí? estuvimos en Cagua, 2, en Ciudad Deseada, en ¿cómo es? Centro y corazón de Puerto Rico. Eso ahí, no le cambie. El sábado pasado estuvieron las audiciones. Este sábado, pasado mañana. Vamos para Ponce, para Playa Ponce. Siguen diciendo Ponce Playa y es Playa Ponce. Un lío con Pastor Alexis y con su esposa. Que nos está escuchando. Está ahí. Está aquí. Ya las cosas se van a hacerlas bien. Vamos. Así que pasado mañana, recuerden, y por ahí lo están viendo, las audiciones pasado mañana están por ahí. ¿Aquí? Están completa. Aquí. Sí, okay. Ahí mismito. No es pasado mañana las audiciones en Playa de Ponce. A las 5 de la tarde. Y se pare que vamos el 5. No es el 5 de enero, yo voy a esperar que vengan los reyes. No. El 5 de diciembre. No. El 5 de diciembre vamos para Bellas Artes de Calley. No te quedes, porque esto promete. Bueno, se acabaron los anuncios. Vamos a lo que vinimos. Estamos contentos, pero algo que no puedo olvidar. Como ahora Héctor no está, yo voy a decir donde yo quiero la campanita. Y yo quiero la campanita, mira qué cosa, yo la quiero aquí. ¿En dónde? Donde siempre la tiene Héctor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Acá. Está allá la campanita. Yo la quiero aquí. Ahí está la campanita. Ahí está la campanita. Pero justamente al lado también ahí está, pueden cliquear. Ahí hay señales, pastora, ¿dónde quedó estar? ¿Aquí? Ahí mismito, más arribita. No está arribita, más abajito. Ahí pueden dar clic ahora mismo y ver el episodio anterior y todo lo relacionado a la casita de la montaña y todos los episodios anteriores. Y sobre todas las cosas, dale like. Oye, si queda chévere, ¿verdad? No, vamos a dejarlo ahí. Bueno, dele like, necesitamos que nos ayudes en medio de esto. Bueno, saludamos, siempre nos ve de Yauco, siempre hay una señora que yo conocí bien amorosa que nos ve y nos saluda y todas esas personas fanática. Entonces, por favor, si todavía no está listo, vaya y prepárese porque vamos a hablar con 3 invitados sobre 2 vocaciones, un mismo llamado. Así que regresamos en breve. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino?
al pobre, al marginado. Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que Vemos noticias. para tomar una decisión. Nuestra mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Bienvenidos nuevamente otra vez aquí con nosotros y vamos a estar hablando hoy con 3 invitados especiales y estamos con invitados del área sur, por eso estamos en este lugar hoy grabando y recordamos que esto es un espacio educativo de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico donde promovemos conversaciones que inspiran, forman y fortalecen el liderazgo cristiano en los distintos escenarios de la vida. Totalmente educativo. Queremos escuchar su opinión, queremos poder conectar con ustedes y usted llega a sus propias conclusiones. Pero hoy en especial vamos a hablar con pastores y líderes que también ejercen como directores escolares en el área sureste, en algunos de nuestros distritos en el área sur de Puerto Rico. Y vamos a ver cómo ellos respondieron en medio de los tiempos a este llamado de Dios y cómo estas vocaciones, siendo diferentes, pueden entrelazarse o cuáles son esos retos y desafíos que pueden enfrentar. Y en especial que de los invitados tenemos 2 que son pastores y una que es laico, ¿verdad? Un líder activo en medio de nuestra congregación, pero que también su amado es pastor. Pero hoy no nos vamos a enfocar en el ministerio de la esposa del pastor, sino cómo ya se ha desarrollado a través de los tiempos. Y poder nosotros ver qué está sucediendo. Así que bienvenidos al podcast del Nuevo Evangelista de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, Pastor David. Saludos. Un abrazo a todos. Nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, de estar en este lugar para hablar un ratito sobre ese elemento importante, el llamado que nos ha dado Dios dentro de la pastoral, pero en nuestros roles y funciones como director escolar. Así que estamos en un proceso complejo, dinámico, pero damos gracias a Dios porque nos ha escogido y nos ha llamado para servir. Qué bueno. Bienvenida, Merisa. Pastora Merisa González. Dios les bendiga. Ha sido un placer, ¿verdad?, el estar con ustedes para hablar sobre nuestro llamado como pastora y también como nuestra oficio, vocación, ¿verdad?, de ser directora de escuela, que también trae sus desafíos, sus retos, pero que Dios nos ha puesto en esos lugares para hacer de bendición a muchas vidas y tanto a la niñez, adolescentes, pero también para la familia en general. Qué bueno. Y bienvenida, Nachira. Nachira, a mí se me olvida tu apellido. Inclán. Es que no lo sé mencionar bien. ¿De dónde es eso? Originalmente de España y papi entonces lo llevó a Cuba y de Cuba para acá. Muy bien. El Caribe. Sí. Bienvenida. Gracias. Ya ellos dijeron bastante, ¿verdad? Pero en mi caso pues vendría siendo más como líder laico, no como pastora, pero sigue siendo igual de, ¿verdad? A lo mejor no con todas las responsabilidades que ellos tienen, pero sigue, pues nosotros trabajamos mano a mano con ellos muchas veces. Pero qué bueno, así que den un aplauso, por ahí 2 aplausos. Es la primera vez que está con nosotros en el podcast cada uno de nosotros. Nachira es líder en la playa de Ponce, pero viene de la primera de Ponce y ha estado en la Unión de Jóvenes Bautistas trabajando, ahí fue que la conocí. Y una de las áreas que se destaca mucho es el área de la adoración y la música, así que... También pertenece a la Junta Directiva de la Iglesia Bautista de Puerto Rico, también ahí es representante general, ¿verdad? Sí. Y del Distrito 7. El año pasado. Este año está mami. Bueno, y mamá, no podemos dejar de saludar a Delia Muñoz, que es una de nuestras líderes de las mujeres bautistas de Puerto Rico. Si no la mencionamos, mira que ella le da forward siempre. No, y esto es de generación en generación, porque hemos visto como las generaciones, fíjate, la familia de Nachira es una de las generaciones de la primera de Ponce, que hemos visto cómo siguen y sus hijas, así que eso le damos gloria al Señor por todas estas cosas. Por ahí Merisa, que tiene varios sombreros. En este tiempo voy a hacer un paréntesis. Hoy no vamos a hablar de eso, pero yo quiero pedirle que usted se mantenga orando por Merisa, por ese comité que le ha tocado dirigir en este tiempo de búsqueda de ministra ejecutiva de nuestra denominación. Y más allá de
¿verdad? Estar de lejos, vamos a orar, oren para que el Señor les hable y sean los Samueles de este tiempo para poder escoger Amén. a lo que necesitamos a nosotros. Yo digo que es un David, esa Débora, pero Estamos en búsqueda de ese David, que el Señor sea el que nos dirija, nos guíe y que sabemos que ya está. Pero fuera, Pero- amén. Y más allá de eso, ¿verdad? Ella es pastora asociada en la primera iglesia bautista de Yauco. ¿Eso es así? Tiene diferentes áreas que trabaja ahí. Allí estamos con el Ministerio de las Mujeres, ayudando a la familia en consejería pastoral y también colaboramos con el Ministerio del Adulto Mayor y colaboramos con las iglesias que no tienen pastor en el área del Distrito 7. Que estamos hablando de Guánica, Carrizales, Yahueca, Yahueca. sí, son iglesias que no tienen pastor y nosotros le colaboramos dándole ayuda pastoral y llevándole la cena del Señor y las reflexiones, ¿verdad? Así que hemos estado en diferentes iglesias y trabajando mucho en diferentes áreas. Muy bien, muy bien. Y también trabajado en el área de planificación de la denominación, ha estado en otras áreas que En se han educación vuelto- educación cristiana. cristiana. Y en el Comité de Transición y 2030. Exactamente. Y por aquí tenemos al pastor David Soto. Yo estoy, olvídate, contenta. Pastores de aquí de la casa. Pero tiene su trayectoria pastoral. Fue pastor en la Guayama Corazón. Pero ha recorrido porque viene de adjunta, se enamoró, llegó a Guayama, y la primera de Guayama, ¿verdad? De aquí sale y responde al pastorado, retorna como miembro y ahora que tiene una tarea asignada, pero es un pastor asociado de esta casa, hizo historia, pues es el primer pastor asociado de la primera de Guayama. Gloria al Señor por ello. Y lo digo con tanto gozo, ¿verdad? Ay, qué bueno. Siempre estamos en Cagua. Pero está en la misión Libres Para adorar a Dios allá en Ponce. Entonces, bienvenido entonces una vez más. No voy a seguir diciendo de que estoy tan contenta que ya se me quedó pegado eso. No, imagínate, hay que estar ahí al pendiente. Queremos seguir hablando un poquito de eso. ¿Cómo ha sido esta respuesta en medio de su caminar de fe al Señor? ¿Cómo ha sido esta experiencia de responderle al Señor en el heme aquí, envíame a mí? Bueno, yo en mi caso, como vemos como el arroz blanco, ¿verdad? En el medio de... es un proceso pensado, ¿verdad? Y retante cuando hablamos de mi vocación y el llamado de Dios. Vocación desde la perspectiva, ¿verdad? En el aspecto secular, desde mi rol como director escolar, que ya estamos en los 22 años aproximadamente. Comenzamos en el 2004, 2003, 2004. Así que estamos ya en ese proceso ya de esperando Son 26 años. Más o menos, 22, 23, sí, 22, 23. 2004, sí. 2003, 2004, que ya estamos próximos a camino mirando la salida de, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Es un proceso complejo, bien retante. Vivimos un escenario difícil y complicado, ¿verdad? Dentro del escenario de la comunidad escolar, junto a lo que es el llamado y al servicio de Dios en mi rol pastoral. O sea, son dos escenarios diferentes, dos funciones, ¿verdad? Distintas, pero que hay unos puntos donde se entrelazan, Y es un reto bien grande en medio de este tiempo. El Señor nos ha llamado para servir, el Señor nos ha llamado, nos ha dado unas capacidades, unos dones, pero nos ha demandado una responsabilidad. Y ahí es donde, ¿verdad? Pues tenemos que velar, cumplir y ser obedientes a nuestro Señor para lo que Él nos ha puesto en el camino, con el enfoque de lo que es el servicio, ¿verdad? El servicio a Dios, servicio a aquellos que nos rodean, dentro de la iglesia, de la comunidad de fe, pero dentro del escenario escolar. Muy bien. Y David,
para seguir con las chicas, es que llegó, entonces lo que puedo entender que llegó primero el llamado educativo y luego el servicio pastoral, o eso ya venía entrelazándose desde temprana edad. Sí, el llamado, ¿verdad?, pastoral comienza posterior, ¿verdad?, a mi trabajo secular. En el momento que yo llego aquí a la primera iglesia bautista aquí en Guayama, para el tiempo donde estaba la pastora Marilyn Saludamos Ortiz, a nuestra pastora María. viera donde quiera que ella se encuentre, ¿verdad? Un abrazo en el Señor. Ya la voz de Dios pues fue tocando, ¿verdad?, esas puertas y esa inquietud. Comenzamos el proceso de preparación preministerial y todo lo que el orden, ¿verdad?, implica dentro de las iglesias bautistas, y el Señor nos tiene aquí en el día de hoy. Qué bien. Por lo menos, yo creo que, creo no, estoy 100% segura que de los tres, la que menos tiempo lleva soy yo. Yo empecé en el 2003 en el departamento como maestra, y entonces en el 2012, 22, perdón, me nombran como directora, y entonces pues de hasta ahora. Yo por lo menos desde chiquita siempre he sabido siempre he dicho que iba a ser maestra. Porque pues, yo vengo de una familia de maestros. La mami fue maestra, mi tío fue maestro, ellos están felizmente retirados. A mí me falta todavía mucho, pero pues crecí con ellos, entonces siempre me gustó. Y en la escuela pues me daban la oportunidad también a veces de coger y yo misma pues dar clases. Y entonces cuando empecé pues siempre, no sé, eso fue como que siempre el llamado. De ahí, después de María, que empezaron pues, muchos ¿verdad?, problemas y situaciones en las escuelas, ahí empiezo yo entonces a tomar el liderato de la escuela, porque pues ella se había ido y pues nos quedamos en como quien dice, a la deriva, solitos los maestros, y ahí entonces empecé yo a tomar cargo, y ahí fue que una de las trabajadoras me dijo de que me fuera a estudiar. De ahí bajo a Ponce, y entonces ahí, pues nada, terminé los estudios y hasta ahora, que pues por ahí viendo las necesidades, porque en realidad cuando yo empecé como directora a tomar la decisión fue más porque yo veía como que las situaciones a veces que ocurrían y las posibilidades que nosotros tenemos para poder ayudar a esa comunidad y ayudar a los niños, ¿verdad?, también a que salgan adelante desde otro ámbito que fuera del salón de clase. A veces es difícil porque por lo menos en mi caso yo lo extraño a veces, porque pues a mí me daba dar clase, yo daba clase de música, y pues a mí me encantaba dirigir la banda y llevarme a los nenes a tocar y hacer los escándalos, pero pues ahora lo hago desde otro ámbito. Ahora le doy apoyo al maestro para que él pueda seguir entonces desarrollando, y más por eso, porque me gusta, ¿verdad?, poder ayudarlos de otro ámbito, desde otra área, pues, y ahí hemos estado. Pudiéramos decir que en tu caso, llega primero, nace el querer enseñar, más allá de que lo tienes en casa por la generación de tu mamá, sino pudiéramos también en la iglesia, esa área de la iglesia, la parte de envolverse en medio de los diferentes ministerios. Yo he estado en casi todos los ministerios. A mí... es que yo estoy en cualquier ministerio. A mí siempre me ponen en educación cristiana y siempre estoy en adoración, porque pues, ¿sabes?, yo toco piano desde que tengo 10 años y me encanta, me apasiona, y si yo no estoy tocando piano siento que estoy vacía. Al igual que si no estoy ayudando en educación cristiana, siento como que me falta algo. Y por eso como que siempre he estado, siempre... ¿Ha nacido entonces la educación dentro de la iglesia? Sí, es que nació ese interés. Yo siempre fui bien activa en la iglesia desde chiquita. Yo, si no era en Estados Unidos, pues yo empecé yo estuve allá desde tercer grado, y allá participábamos en lo que eran los King Kids. Aquí habían King Kids, no me acuerdo dónde era, pero por aquí hubo un grupo, entonces ellos abrieron uno allá en Estados Unidos, y pues yo participaba, y fue mi primer viaje misionero a Venezuela. Y de ahí a mí me encantaba. ¿Y qué son los King Kids? King Kids era como decir un ministerio de danza, pero como contemporáneo, porque eran como que canciones que ellos mismos creaban, y era un grupo de jóvenes, porque eran todos jóvenes, en donde ellos sacaron un disco, cassette. Para la época del cassette, sí. Ella engaña, Rubén.
Era, ¿verdad? Entonces nosotros pues hacíamos ellos iban allá, nos enseñaban las coreografías y nosotros entonces las hacíamos allá como pues de misión, o sea, haciendo misiones por medio de la danza. Y de ahí pues tuvimos la oportunidad de ir a Venezuela y a mí me encanta todo lo que es el campo misionero, a mí me gustó mucho. Yo tenía como 11, 12 años para eso y todos éramos pequeños. Y fue bien interesante. Yo creo que después de ahí como que siempre he estado En diversidad. Vamos, Melissa, te toca a ti, Melissa. Pues el ser educadora para mí es como un pequeño accidente. Y de los 3, creo que soy la que lleva más tiempo en el departamento, que llevo 28 años. Digo que fue un accidente porque yo no quería ser maestra. Y cuando estoy estudiando biología en la universidad, ya que me faltaban 2 años, pues decidí tomar una clase electiva en educación. Y era para probar, ¿verdad? A ver si me gustaba como electiva. Y fue mi mejor decisión, porque tan pronto yo cogí aquella clase, fue como si hubiera hecho un enlace, que me enamoré de la educación. Y era algo como que era parte mío, aunque en la iglesia me había desarrollado en diferentes áreas desde muy pequeña. Y Dios venía trabajando conmigo desde niña, porque desde niña me había llamado al área pastoral, pero al ser hija de pastor, de pastores pentecostales, pues una de las cosas que yo decía, yo puedo trabajar en todo lo que sea liderato de jóvenes, maestra, limpiando la iglesia, haciendo muchas cosas. Yo puedo hacer de todo menos pastor, o pastor en este caso, ¿verdad? Y lo mismo decía en el ámbito secular, yo quería ser tecnóloga médica y no es hasta que comienzo a tomar ese curso, me enamoré totalmente de la educación. Termino mis cursos educativos, ¿verdad? Me graduó y comienzo a trabajar como maestra de ciencias en el departamento y luego seguí estudiando estudios posgraduados y se me da la oportunidad de ser directora de escuela. Una área que en el área secular para mí ha sido también una bendición y es como un ministerio porque nos permite ayudar en diferentes áreas, no solamente la niñez, la juventud, sino también la familia. Y he visto cómo Dios, ¿verdad?, en medio de mi preparación secular, me ha dado la oportunidad de llegar a las vidas de familias, de jóvenes, que en una forma directa e indirecta, ¿verdad?, nos permite también llevarle esa palabra de esperanza y después de varios años ver a aquel niño que creció, que se superó y ver que ella es un hombre o una mujer profesional. Y también lo más satisfactorio es encontrarse ex estudiantes que vienen y le dicen, mire, Missy, ¿sabe una cosa? Conocí a Cristo. Y aquello que usted nos decía en algún momento dado de nuestra vida, lo experimenté y así he tenido varias... Que nunca se olvidan de Sí, que no se olvidan y que tú te los encuentras en el supermercado o en la farmacia y a veces uno dice, ¿quién será el que me está hablando? Porque ellos cambian. Y entonces, pues son experiencias hermosas y en el ámbito ministerial, llega un momento dado a mi vida, ya de adulta, que hace unos 9 años atrás, le dije que sí al Señor, porque Dios venía trabajando personalmente conmigo, ¿verdad? Y fue más fuerte la voz de Dios, ¿verdad?, que me persuadió y le dije que sí. Y el hacer la voluntad de Dios es algo que me llena
El hacer su voluntad es algo que me inspira y trabajar para la obra del Señor, para ayudar en el servicio, para guiar a ovejas hacia el redil, ¿verdad? Es algo que es hermoso y sobre todo es algo que más que una vocación es un ministerio, porque nos permite, en el caso mío, ¿verdad? En medio de las consejerías, ayudando a diferentes hermanos en la iglesia y personas que son de la comunidad, nos hace ver la necesidad y la urgencia de llevar el mensaje a tantas vidas. Así que se entrelazan en mi vida tanta la parte ministerial como la secular, y son ambas cosas hacia diferentes áreas, pero se entrelazan porque me llena en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Señor. No pensaba que iba a ser pastora de una iglesia bautista. No me lo esperaba, pero el Señor me sorprendió. Amén. Así qué que bueno. aquí estamos. Y qué bueno y qué privilegio que pues, estás entre nosotros, ¿verdad? Eso es bueno. Así que, Así. ¿cuánto llevas en la pastoral? En la pastoral llevo 5 años. ¿Y cuánto llevas en la pastoral, David? Como 10 años. Como 10. algo así, Y tú toda la vida haciendo... sí. Metí en todos lados. De hecho, en paréntesis, saludamos a Eli, ¿sabes? Sí. El hijo de nuestra hermana Merisa y a Francelis. Un beso para Francelis allí. Bueno, mira, en una frase corta, una frase. Si tuvieras que describir el propósito que guía la vida de usted en una sola frase. En mi caso, imparable. Imparable. Muy bien. No nos podemos detener, tenemos que proseguir aún en medio de momentos de dificultad y momentos difíciles. Ok, acá. Yo digo, no sé, es más como un compromiso. Esto es comprometerse, ¿sabes? Para poder trabajar, porque es difícil. Todos los días uno se encuentra con algo diferente y hay veces que nos dan, como que a veces decimos, vamos a enganchar los guantes y que pase lo que tenga que pasar. Pero hay un compromiso también y un compromiso que uno hace con el Señor de trabajar por la niñez que tanto lo necesitan. Y están tan falta de muchas cosas que uno excusa, uno dice, esto no le tanto lo más bien, y de momento uno empieza a profundizar en la vida de ellos y es bien, uno ve muchas cosas más allá. Muy bien, David. En medio del camino yo enfatizaría en el servicio. El llamado que nos hace Dios, ¿verdad? Que me hace Dios en el servicio. Tanto en la comunidad escolar, donde se dan tantas dinámicas y hay tantas urgencias en todos los aspectos. Físicamente, en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, el aspecto secular, se dan tantas dinámicas, poder depositar una palabra de esperanza y de aliento en medio de las circunstancias que estamos viviendo, y a nivel, en mi rol pastoral, pues definitivamente servir para llevar también esa palabra, ¿verdad? Ese llamado que nos hace el Señor. Muy bien. Recuerde darle like, darle a la campanita, suscribirse para poder llegar a otras personas y compartir este episodio que hoy estamos hablando de 2 vocaciones, un mismo llamado. Y continuamos para ir calentando los motores. Ya hemos ido conociendo un poco los recursos que tenemos, ¿verdad, Rubén? Estamos por aquí, está bueno. Es la gasolina de nuestra vida. Cada uno diferente gasolina de vida o propósito de vida, pero a la misma vez todos están entrelazados con lo que Dios los llamó. Así que qué bonito. Muchos consideran que el pastorado es una vocación de tiempo completo. Sin embargo, ustedes también lideran comunidades educativas. ¿Cómo se vive esa realidad? ¿Cómo vivimos esa realidad? Entonces, eso me llevaría a mí a ¿qué significa para ustedes vivir dos vocaciones en el mismo tiempo? Tenemos desde la parte pastoral, pero tenemos desde el liderato, ¿verdad? Un líder activo. Y nosotros creemos en el igual sacerdocio, así que el creyente. Y para nosotros lo que nos distingue es un llamado, que uno puede ser pastoral, pero los llamados son diversos en la diversidad de dones que el Espíritu da.
Así que ampliamos la discusión, que no solamente estamos reconociendo como llamado al pastor, sino a todo creyente, a toda persona que el Espíritu le ha dado un don para servir y ser el cuerpo de Cristo. Así que, retomando, después de hacer ese disclaimer, que entonces, ¿verdad? Sabemos que el pastor realmente, el ideal sería a tiempo completo, pero vivimos una realidad bivocacional por diferentes factores. No tan solo responde a la realidad económica de una iglesia, sino también a unas realidades particulares o que se dan llamados en el transcurso de una vocación que se está dando en medio, ¿verdad? Secular, como a veces queremos describir. Pero ¿cómo entonces podemos ver esa vocación? ¿Qué significa para ustedes vivir dos vocaciones al mismo tiempo? Somos educadores, pero a la misma vez tenemos un desarrollo, un ministerio espiritual en la iglesia para guiar a personas de diferentes fases de desarrollar. ¿Cómo lo viven? Lo más breve posible. Yo entiendo de que Dios nos coloca en el lugar preciso para, como dijo el compañero David, servir, ayudar y sobre todo tener ese compromiso, así como dijo Nachira, para extenderle la mano a la niñez, a la familia, que a veces nosotros no podemos entender por qué llegamos a un lugar determinado. Ya yo he estado en 3 planteles diferentes, con culturas diferentes como directora, y han sido etapas de mi vida que han sido de crecimiento, de aprendizaje, pero también han sido momentos donde hemos llegado para servir, para ayudar, para facilitar. Y yo puedo ver que la mano de Dios siempre ha estado, nos ha guardado, siempre nos ha cuidado, y aún en momentos desafiantes dependemos del Señor para tener esa toma de decisiones que en el caso de nosotros como directores de escuela es constante. Desde antes de entrar al plantel escolar estamos tomando decisiones que van a ser cruciales, desde las más simples hasta las más delicadas. En el ámbito pastoral, entiendo que esto es aceptar un llamado de parte de Dios. Y cuando Dios llama, Dios respalda. Y Él ha prometido estar con nosotros en todo momento. Y el Señor no deja en vergüenza a sus hijos, al contrario, Él está con nosotros como un poderoso gigante y pueden venir momentos de prueba, pueden venir momentos de desánimo o momentos, como dijo Nachira ahorita, que nos dan ganas como de entregar los guantes, porque eso nos vienen a todos, pero el saber que nosotros le hemos dicho que sí al jefe de los jefes, que es Cristo, pues nos hace seguir hacia adelante y confiar en Él. Entonces, para los demás, ¿qué herramientas adquiridas en la iglesia, en el ministerio de la iglesia, les ha ayudado en su vocación en la escuela? En esa dirección, lo que uno recibe como parte del crecimiento, ¿verdad?, eclesial, siendo parte de una comunidad de fe, definitivamente que impacta y ayuda o colabora en lo que uno ejecuta en la comunidad escolar. Es un escenario bien complicado, bien retante, lo he mencionado varias veces, pero Dios siempre pone lo que se necesita en el momento adecuado, en el momento correcto. Eso es algo, ¿verdad?, que a veces no sabemos cómo explicarlo, no tiene una explicación definida, pero sí el Señor ha depositado herramientas que nos ayudan en el proceso de manejar lo que es un escenario de una comunidad escolar, con todas las responsabilidades que implica, todas las decisiones que se toman día a día, el atender múltiples situaciones complicadas, donde se establecen protocolos, donde hay procesos que seguir, donde se demandan unas acciones de nosotros que muchas veces son de acuerdo o no están de acuerdo, ¿verdad?, las mismas, pero hay una responsabilidad primaria que hacer.
Mi rol en la sala de clase, en el escenario, con los padres, con los estudiantes, con todo el personal que uno interactúa, pues recibimos apoyo de lo que es el escenario de fe, definitivamente. Elementos como es el amor, como es la empatía, como es la verdad, como es el colaborar, el servir, el ayudar en escenarios complicados donde a lo mejor hay una política pública que cumplir, pero el recurso de lo que es una relación con Cristo nos ayuda a ese proceso. Por lo menos ha sido mi experiencia y yo sé que la de los compañeros también. Hay un elemento también en el aspecto de lo de bivocacional. Hay momentos en los que uno realmente piensa, pues desisto de todo esto, dejo un margen esto, porque es complicado. Está el escenario de clase, el escenario escolar, todo lo que eso implica, las horas que eso demanda, pero también hay una comunidad de fe que demanda de uno. Claro. O sea, que tenemos en la mano, sobre la mesa, ambas tareas y ambas responsabilidades. La educación mínimo son 8 horas en el escenario perfecto. Como mínimo, pero siempre hay más. Siempre hay más. Ese es el horario perfecto. Por eso, para incluir llegar antes y cerrar regular. Pero en el caso de nosotros los directores, nosotros podemos tener hora de entrada, pero no tener hora de salida. ¿ves? Y depende de lo que encuentren en el campo. Y si sábado nos necesitan, sábado tenemos que ir a la escuela. Así que no es como que está restricto al lunes a viernes. Claro, sí. Cuando el jefe, mi superintendente, dice, Mr. Soto, usted está por ahí, hay que contestarle, porque eso es importante y es parte de ello, un compromiso. Y uno lo hace con amor, ¿verdad? En ese escenario de hacerlo todo como para el Señor, según establece las Escrituras. Yo creo que es que eso va a la par también con eso, es que a mí por lo menos en la iglesia, lo que hacía en la iglesia es básicamente lo que uno tiene que hacer en la escuela, porque en la iglesia uno también educa. Y uno también tiene, ¿verdad? Por lo menos en mi caso yo educaba a los niños y pues uno tiene que hacer también en la escuela. Está el proceso de administrar también. O sea, uno administra una escuela, pero hay una iglesia también que hay que administrar o ayudar a administrar porque los pastores no pueden hacer el trabajo solos, al igual que los directores tenemos que aprender a trabajar en equipo, aunque a veces es difícil porque lo de nosotros es un trabajo más solitario que otra cosa. Pero tenemos que buscar ese grupo ¿verdad? De docentes y de personal que nos ayuda a llevar la escuela. Porque si no, la escuela se nos cae. Y pasa lo mismo en la iglesia. Hay que buscar ese núcleo, ¿verdad? Y ese personal, ese equipo que camine con los pastores. Y con los, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? El presidente de junta o presidente de ministerio, pues necesita ese equipo que trabaje con ellos. Si no, no sale. Sí, esto es un trabajo en equipo y hay que saber delegar. Porque como nosotros como directores, ¿verdad? Tenemos conciencia, podemos delegar tareas, pero la responsabilidad sobrecae en nosotros. De igual manera, en la pastoral, ¿verdad? Nosotros podemos delegar unas cosas, pero hay una responsabilidad con las ovejas. Y ahí no le estamos sumando la responsabilidad familiar, porque estamos hablando solamente de dos áreas, sin sumar la familia, los retos familiares. El tiempo de nosotros. El tiempo de ustedes, el descanso de ustedes. O sea, que un bivocacional enfrenta unos retos mayores y desde el aspecto de ustedes educativos, pues estamos hablando de que son muchas cabecitas con diversidad de situaciones, de aprendizaje, diversidad de grado, porque ustedes están de kinder primario. Octavo. Yo estoy de kinder octavo. Kinder octavo, primario. A quinto grado. A quinto grado. ¿Verdad? Y se desempeñan diferentes áreas. En la escuela predomina educación especial. Sí, en mi caso sí, ¿verdad? De la matrícula, por más del 60% aproximado son del programa de educación especial. Y eso que no hemos dicho tampoco, que yo no sé cómo él lo hace, pero también él es capellán de la policía en Salinas. Pero esos son otro tema para otro momento. La pasión a la vocación. Los sombreritos. Los sombreritos. Vivimos tiempos muy distintos a los que de hace décadas. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los mayores retos que enfrentan hoy nuestros estudiantes, maestros y comunidades escolares? Estamos ahora adentrándonos a lo que es la escuela, la parte educativa. El escenario ya en la comunidad escolar. Sí. Pues uno de los retos de un director escolar es mantener sólida una matrícula en el plantel escolar, que
no merme esa matrícula. Y también hay varios desafíos, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo ahora una alta matrícula de estudiantes que pertenecen al programa de educación especial por su diversidad de limitaciones. Y esto también impacta la educación. El atraer matrícula a nuestras escuelas, de tal manera que nosotros podamos competir con las competencias que ofrecen escuelas privadas y otras áreas educativas de educación rápida, ¿verdad? Como son módulos, escuelas... Educación acelerada. Educación acelerada. Esos son desafíos. Y a eso le sumamos también que tenemos que estar atemperados a los diversos problemas sociales que no vienen desde ahora, eso es de siempre, ¿verdad? Y que estamos teniendo un cambio generacional que desafía autoridad, desafía el intelecto y sobre todo ese conocimiento tecnológico que tienen nuestros estudiantes. O sea, nosotros constantemente estamos enfrentando grandes retos. En el caso de mi escuela, es una escuela primaria que se enfoca en el área de la tecnología y la agricultura y hemos enfocado nuestro plantel escolar en esa área para así tener una educación creativa que motive al que llegue más matrícula a nuestro plantel escolar, porque estamos ya pronto a un inicio escolar y como les dije ahorita, pues es importante mantener esa matrícula, porque si merma la matrícula podemos perder recursos y han ocurrido casos de que si la matrícula baja se van recursos y también pueden cerrar planteles escolares. Yo creo que también, por lo menos en mi caso, nosotros abrimos mucho lo que es el espacio en mi caso, el programa bilingüe. Porque pues dentro de las cosas que estamos viendo, en el ámbito laboral están pidiendo mucho, ¿verdad?, lo que son personal bilingüe. Pero es por lo mismo también tratar de mantener, sí, para mantener la matrícula. Y tener programas que sean llamativos, pero a la misma vez que les dé a ellos herramientas para poder en un futuro ser profesionales. Exacto. Con diversas herramientas y como talentos, conocimientos que puedan entonces enriquecer el lugar de trabajo donde ellos vayan, porque la idea de la educación es prepararlos también para la vida. Para el futuro. Entiendo que el macro de Puerto Rico, todas las comunidades escolares, estamos atravesando el mismo escenario. La merma de matrícula, son decenas de miles de estudiantes menos. Eso está plasmado, ¿verdad?, en la estadística, en las noticias, en los informes, las presentaciones que ha traído nuestro jefe, nuestro secretario, honorable secretario. Es bien complejo y todas las escuelas estamos buscando trabajar para aumentar nuestras matrículas. Hay unos elementos que no están en nuestras manos: el control de natalidad, espacios y colegios privados, cursos acelerados, ofrecimientos que utilizan, ¿verdad?, los colegios privados, estos colegios tecnológicos u otras fuentes. Eso siempre ha estado en el escenario. Tenemos la gran tarea y la responsabilidad, junto con nuestro equipo de trabajo, nuestros maestros, nuestro personal de comedores, nuestros recursos, todo tenemos el mismo denominador. Tenemos que trabajar, motivar, ser intencionados y diligentes con nuestra comunidad escolar y el pueblo donde cada uno de nosotros estamos, para atraer estudiantes y convencer a estos padres de que cada una de nuestras escuelas pues son las mejores. Y para eso se trabaja, ¿verdad? Hay un sinnúmero de rúbricas, un sinnúmero de informes y rendimientos donde va dirigido a eso. La realidad es que es compleja, pero nos esforzamos por hacer de nuestra escuela la mejor.
en el lugar donde estamos. Entonces, dentro de estos retos y desafíos, y hablamos de dos llamados, una vocación, ¿verdad? O dos vocaciones, un mismo llamado. Vemos retos y desafíos que se están dando a nivel son decisiones administrativas sobre la población que está alrededor, pero cuando vemos estos otros tipos de problemas sociales que se dan, situaciones específicas que encontramos, me imagino que tienen casos donde hay pérdidas, decisiones de personas, situaciones de violencia que llegan niños con unos sistemas de violencia. Y ustedes teniendo un rol pastoral, de liderato, ¿cómo logran equilibrar ese rol de ese llamado de Dios en su vida con la vocación, reconociendo que existen unas limitaciones donde no podemos pasar o no deberíamos pasar unas líneas en la separación de iglesia y Estado? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo vemos? Yo honestamente todos los días le pido a Dios, Señor, dame sabiduría, dame dirección, dame fortaleza, ¿verdad? Para ser diligente, tomar decisiones correctas. Claramente ya he establecido un sinnúmero de parámetros y unos protocolos y unos procesos que no nos podemos salir de ellos, que son conocidos y trabajados, ¿verdad? Pero aparte de ello hace falta, ¿verdad? Esa paz, esa dirección, ese sustento del que todo lo puede para que hagamos las cosas correctas, bien, y seamos facilitadores en medio de todo el escenario, de todas las encrucijadas, de la vorágine que trae cada día, ¿verdad? En nuestro escenario, que haya esa dirección y ese actuar correcto en base a lo que tenemos, porque cada escenario es bien diferente, cada intervención es bien única, cada niño es muy particular, cada padre es sumamente particular y cada maestro también, o sea, en medio de todo eso yo le digo, Señor, dame dirección, sabiduría y luz. Ese es mi caso. Sí, y yo creo que es el mío también, ¿verdad? Porque todas las mañanas yo le presento al Señor ese día y presento mi facultad, mi personal, los estudiantes, y esto es depender de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos una preparación académica, Claro. Tenemos que seguir unas normas establecidas por el Departamento de Educación, unos reglamentos, unas cartas circulares, unas leyes, pero también es depender de Dios para que Él sea el que nos ayude a discernir en momentos de tomar de decisiones. Y como dijo el pastor David, cada caso es individual, cada estudiante, cada padre es muy particular, y esto es solamente con la ayuda de Dios, que nos dé el discernimiento y la sabiduría. Y cada día tomamos decisiones sumamente complejas, más complejas de lo que nadie se puede imaginar. Solamente el director que está en ese escenario, nuestros compañeros directores, colegas directores a nivel de Puerto Rico, pueden entender a lo que yo me refiero, a lo que nos referimos, ¿verdad? Y trabajamos nosotros. Día a día se toman decisiones, intervenciones y situaciones sumamente complejas. Que Dios es el que nos puede ayudar, ¿verdad? En ese proceso de dirección, más allá de todo lo que establecen las normas, los códigos, la política, la ley, etcétera, etcétera. Y hay momentos de tomar de decisiones donde nosotros tenemos que aplicar la ley, tenemos que activar protocolos que en el ámbito de nosotros como ser humano nos puede trastocar nuestras emociones, y tenemos que ser fuertes, y esa fortaleza no solamente nos la da Dios. Y en ese aspecto, ¿verdad? Que nos dice de cómo nosotros poder sobrellevar la parte secular con la parte ministerial, es un desafío, porque también vemos cómo la sociedad hoy en día tiene una inmensa necesidad de Dios, y el estar lejos de Dios causa tantos problemas. ¿Y cómo trabajas si sabes que a lo mejor la necesidad es espiritual, pero eres la directora? ¿Cómo se maneja eso? Es complicado. Es complicado y
esto a veces nosotros mismos ni sabemos ni cómo lo realizamos, pero es Dios el que nos dirige. Supongo que la gente sabe que ustedes son directores, sé que son, más allá de ser directores, son pastores, son creyentes. ¿Alguien les ha señalado, les ha cuestionado o lo han visto como, o ha sido algo positivo en su desempeño? Bueno, contestándote esa pregunta, mis compañeros directores de otras escuelas saben que además de ser directora, soy pastora. Y nosotros como directores a veces tenemos reuniones y comenzamos a dialogar sobre las situaciones que tenemos en nuestro plantel escolar. Y muchos de mis compañeros, al saber que yo soy directora, vienen y me dicen, ¿sabes una cosa, González? Yo necesito que tú ores por mí. Al saber que eres pastora. Claro, al saber que soy pastora. O vienen donde mí y me piden un consejo, aparte de lo que conocen como lo secular, ¿verdad? O a veces me traen una situación que están pasando personalmente, ¿verdad? Para que uno le aconseje, le ayude. Y uno los escucha porque son seres humanos, somos seres humanos y tienen diferentes situaciones. Y en nuestro ámbito secular, la luz no se puede opacar. Eso siempre va a salir de alguna u otra manera. Dachira hace poco, ¿verdad? Me compartía en un momento dado que pidió oración a nosotros el distrito sobre un casito de los tantos de un empleado de la escuela que lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida. Sí. ¿Cuán difícil fue manejar eso? Porque era la directora, pero a la misma vez eres una persona, pero también eres creyente. Cuéntanos. Ese caso lo estuvimos trabajando como un año. ¿Verdad? Pues fue complicado porque él es una persona que se dio a querer. Era una persona que era querida por todos. Él era el que, pues, ayudaba en todo. Y él siempre, ¿verdad? La persona siempre, pues, iba donde nosotros y buscaba ayuda y siempre era entre la trabajadora social y conmigo. En el momento que pasó, fue bien difícil porque hasta cierto punto uno se queda pensando en qué más pude haber hecho. Y el pensamiento de uno era qué más podía hacer, porque ciertamente no estaba en mis manos y él, tomó una decisión y a veces me acuerdo que en muchas ocasiones yo le decía, va a haber un momento dado en que yo no voy a llegar a salvar tu vida, porque la primera vez yo llegué y fue a las 6 de la mañana y lo bajamos de la, ¿verdad? De donde estaba, pero yo solo decía, va a llegar un momento dado en que yo no voy a llegar, no porque no quiera, sino porque no voy a poder llegar. Y muchas veces, ¿verdad? Pedíamos oración por él y por la familia. Más supongo que los protocolos habituales que se tienen que de todo, o sea, sí, de hay que todo. aclararlo, ¿verdad? Sí, de todo. Que se hacen los protocolos. Pero fue bien complicado. A mí mi apoyo fue entre mi esposo, mami, quien yo siempre que pasa algo de mami, activa el comité de oración porque hay mucho y es difícil. En ese momento yo puedo orarle mucho a Dios y tratar de dentro de todo mantener la compostura, ¿es que se llama? Compostura, la calma. Porque obviamente yo soy la cabeza, si yo pierdo claro, tú tienes la una calma. Comunidad de empleados, tienes la comunidad de los estudiantes, más tienes a los familiares, a los papás, o sea que se agranda. Sí, porque a la larga yo no salgo de la escuela. Yo soy de las directoras que no salgo de la escuela a menos que no sea que nos convoquen a una reunión. Y el verme a mí salir de la escuela, ya todo el mundo es como que pasó algo. Y fue bien complicado también el mantener eso, o sea, la calma en ese momento también y que ¿verdad? No creciera más la sospecha o la preocupación de.
pero es mucha oración. Mucha oración y mucho pedir y mucho consejo Y claro que esa oración es algo personal, individual dentro de tu preparación sí, para porque enfrentar el reto de la posición. No, es que, Yo me pregunto, ¿qué será entonces de aquel director o directora que tal vez no tiene esos elementos de fe? Pues entonces estamos hablando que tienen unos escenarios un poquito más complejos, ¿verdad? Son decisiones al caliente al momento. Me imagino que Rapidita. Hay que actuar inmediato. pueden estar recibiendo un empleado que viene de una violencia doméstica, que viene de un coraje, una necesidad particular, un diagnóstico, la diversidad de los padres, niños viéndolos en necesidades. O niños no repitiendo solamente, conducta de los hogares. No solamente es tomar decisiones para un caso. Nosotros como directores, a veces enfrentamos momentos en que tenemos que tomar diversidad de decisiones al mismo tiempo, porque podemos tener un caso de disciplina, pero de momento surge una situación en un salón que hay una necesidad con un maestro, o en el preciso momento ocurre una situación en la planta física donde se rompe un tubo y a la misma vez tienes diversidad de docentes que no asistieron y hay que hacer un horario. Y entonces son decisiones que nosotros como directores tenemos que ver cuál es la prioridad. ¿Ves? Y todas son importantes, pero vamos a ver cuál es la prioridad, porque el ambiente escolar tiene que ser saludable, todo tiene que correr y todo tiene que ir a la par. ¿Ves? Claro, y la misión de la escuela es educar en las materias primarias, ¿verdad? Y es equipar a unas cabecitas a poder ser de bien en una sociedad, ¿verdad? No es adentrarse en unos valores familiares como tal, sino más bien en la parte educativa, pero ahí hay valores también y principios. Y ¿verdad? Obviamente esos valores y esos principios vienen, son los que vienen inculcados de su familia. Nosotros lo que hacemos es reforzar y educar. ¿Ves? Pero el niño ya viene con un background, el adolescente ya viene con su personalidad. Que tiene una identidad, ¿verdad? Exacto. Sí, y no vas a entrar en elementos de fe, no vas a entrar en estos elementos, aunque sabemos que hay unas cosas que se entrelazan, pero realmente es educativo, es un material educativo tal, de formación, como decir, materia de educación, matemática, inglés, español, y desarrollar o despertar esa sed para que ellos sigan despertando ese intelecto, ¿verdad? Y a su potencia mayor. Pero entonces ya venimos hablando de lo que es separación iglesia, los retos que se van dando en este tipo de llamado y vocación, y estamos viendo que se entrelaza la fe, la ética en medio del servicio público. Pero esos elementos están inmersos dentro del mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Por carta circular, ¿verdad? Hay unos días donde se trabajan unos valores, lo que es el amor, lo que es la confianza, lo que es el respeto, claro, de forma general. Hay que separar espacios para eso. Hay bancos de lectura dirigidos a esos focos, ¿verdad? A ese enfoque, a esos valores, a esas premisas. Claro, dentro de todos esos elementos está el aspecto de lo que es la fe, por concepto general, ¿verdad? Por concepto amplio. Así que siempre hay un espacio para fortalecer esas áreas, ¿verdad? Que son de valores ya que el estudiante trae consigo, porque el estudiante no llega de la nada. En nuestro caso de nivel elemental o intermedio. ¿Cómo lo logramos? Pues viene inmerso, ya viene lleno, cada niño es una esponja, ¿verdad? Una pequeña esponjita que va absorbiendo, Y el maestro, la escuela, lo que se da dentro de la escuela, todas esas actividades que desarrollan los sociales, la psicóloga, enfermera, el mismo maestro, el personal de comedores, todos nosotros influimos en esos niños que están con nosotros 6 horas. Y a veces en sus casas, yo se lo digo a los papás, o mucho más, ¿verdad? Si hay un horario extendido, pues están con nosotros hasta las 5:30 de la tarde. Están mucho más tiempo con el maestro y Mr. Soto que posiblemente con papá o mamá o un tío.
y esa es la realidad también social que estamos viviendo. Por eso es importante lo que se da en la escuela. ¿Y en la cómo comunidad escolar. logran eso sin imponer su convicción religiosa? Con modelaje, con nuestra forma de ser, e impartiéndole a cada uno de nuestros estudiantes y el personal lo que es el respeto, siendo el ejemplo, El testimonio ese testimonio de nosotros, ¿verdad? Esa conducta, y en momentos determinados los mismos papás y los mismos estudiantes van a decir, el director o la directora es una persona estricta, pero es buena. O es una persona que le gusta hacer las cosas como son, pero es bien amable. Y esto es tener un balance, porque es disciplina con amor. Es mantener ese carisma, porque todos ellos nos van a necesitar. Y es pensar que en el futuro puede ser que nosotros seamos lo que necesitemos de ellos. ¿Ves? Así que en nuestras manos está la formación de una sociedad, de una persona que puede venir de un hogar destruido, de un hogar disfuncional, pero ¿y si en nuestras manos está salvarlo? ¿Han tenido que salir del plantel a visitar en los hogares Claro que sí, y toparse con diversidad? claro. Eso es parte de las funciones. ¿Algún niño ha sido o maestro se ha topado que usted ha sido el pastor, que también tiene doble función, y de momento llega ese semestre y usted es el pastor, pero ahora eres el director, es el maestro, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo logran ese cambio? Yo creo que a mí me va a pasar este semestre, porque estábamos en un campamento de verano en la iglesia y la nena, tengo una niña que se acaba de matricular y me vio allá y ahora dice que tiene miedo porque no sabe, porque obviamente me ven una función Claro, en la es iglesia. diferente. Y entonces en la escuela entonces es complicado, porque a veces uno quiere ser como, o sea, como que, entonces ya tienen un trasfondo y una visión de uno en otro ámbito, y cuando uno llega a la escuela, que obviamente uno es el director, que uno tiene que tratarlos a todos por igual, que que es una autoridad, es difícil. No es imposible, pero a veces uno tiene como que set los boundaries, Sí, es como los mamá, cuando boundaries. mamá es la maestra, pero ahora, Que me pasó ahora también. me toca educar a mi Sí, hijo y que me tengo pasó que- también con la chiquita. complicado. Sí, pero pues lo mismo, o sea, acuérdate que del portón para adentro yo soy Missy. Pero sí, se dan los casos. Sí, a mí me ha pasado con varios estudiantes que están en mi plantel y pues saben, obviamente en la iglesia pues soy una de las pastoras asociadas y ellos te miran y dicen, ahí está Missy. Y es un proceso interesante. Vamos a ir aterrizando ya. ¿Verdad? Ha sido una conversación. Es que no podemos adentrarnos en algunas cosas porque éticamente no se debe, ¿verdad? Yo no sé si hay algo que usted quiera dejar, tal vez que ha sido lo más difícil en este doble rol. Las horas de trabajo y las nenas. Yo tengo dos también que ya son jóvenes, pero de maestra uno trabaja después de 8 a 3, 7:30, 2:30, y después de ahí pues una planificación, algo sencillito, si acaso, ¿verdad? Lo que piden por lo general el departamento, pero terminaba más temprano y estaba más tiempo con mis nenas y las llevaba a sitios y las sacaba, ¿verdad? Llevaba a citas médicas o lo que fuera, y ahora como directora, tras que no tenemos los veranos libres, que lo estamos trabajando, ellas exigen. Y entonces me pasó este semestre, porque obviamente pues yo trabajábamos horario extendido, salíamos a las 6:15, desde las 6 de la mañana, son 12 horas en la escuela, y había momentos en que yo llegaba a mi casa y no veía a las nenas, ni de mañana ni de tarde, y pesa. Okay. Es tener esa inteligencia mental
para desligar una cosa de la otra. Por ejemplo, Inteligencia emocional y esa inteligencia emocional, ¿verdad? Porque hay momentos en que estamos trabajando una situación difícil en el plantel, que es confidencial, ¿verdad? Y sabemos que ese asunto sigue. Es tener esa mentalidad de que cuando salga de la escuela, eso lo voy a dejar allí, para entonces retomar el otro ámbito de mamá, de hija, de pastora, pero hacer como un balance en el tiempo. De no llevarles a ellos la carga. De no llevarles la carga es desafiante, porque a veces hay casos que nos drenan por la situación que puede ser impactante. Hay momentos en que nosotros tenemos que desahogarnos, y nosotros no somos personas de hierro, tenemos también sentimientos y necesitamos tener ese espacio, y es saber tener el balance y asumir cuáles son las prioridades. Eso es un desafío. Comparto el desafío de la compañera, ¿verdad? Porque se dan muchos escenarios donde pues uno tiene que esforzarse, que no es fácil hacerlo, pero eso es algo que uno lo desarrolla en el camino. Esto terminó aquí, ahora entonces no puedo seguir. No es que uno se desliga, porque eso no existe. A veces uno despierta a las 3 de la mañana, en mi caso, pensando en lo que hay que hacer. En lo que voy a continuar haciendo con eso. A lo mejor despierto a las 4 de la mañana y prendo la computadora y estoy aprobando de 14. También. Se supone que no lo haga, pero lo hago de veces. Así que ese es un gran reto. El trabajo continúa en casa. Exacto. Y uno tiene que autoimponerse ese detente, porque si no, pues se carga uno y llega a lo que es conocido, ¿verdad? Como el quemarse uno en ese aspecto. Así que eso es un gran reto. Y uno abandona también el tiempo de familia, porque es tiempo que estamos en una computadora al frente mientras la familia está en el cuarto o haciendo otras cosas, o a lo mejor ellas quieren salir. Y no podemos porque estamos enfocados en que tenemos un trabajo, tenemos un deadline, tenemos un back to school, por ejemplo, en este caso, que tenemos que preparar, y hasta en qué momento uno suelta eso, a sabiendas que de todos modos hay que hacerse, pero para entonces enfocarse en lo que también importa, que es la familia, porque la familia es la que está con nosotros. Y esto también, con el pasar del tiempo, ¿verdad? Uno aprende a hacer un stop, hacer una pausa, y en el ámbito familiar es tener tiempos de calidad, tener tiempos de conversatorio. Yo tengo un hijo que ya es un adulto, y lo que me ha funcionado en el caso mío muy particular es tener esos tiempos de calidad, tiempos donde podamos hablar, compartir, el estar con mis padres que son personas adultas, ¿verdad? En el caso de estar con mi mamá, pues tener ese tiempo también de calidad y saber hacer un balance, porque si no, pues también hay que tener tiempo de nosotros mismos en soledad. Y hacia eso a veces nosotros mismos tenemos que trabajar, porque nos damos mucho a todos y nos olvidamos de nosotros mismos. Y en esto, con el pasar del tiempo, ¿verdad? Es que nosotros aprendemos que esto va primero, esto va segundo, tercero, pero tengo que hacer este balance. Yo estoy en ese proceso de aprender en el stop. Sí. Claro, y tú tampoco estás recientemente casada también, y estás en proceso de engranar varias cosas. Y el impulso de uno ser responsable y cumplir. Son tantos los elementos que se nos demandan en el rol de ser un director escolar, que el tiempo definitivamente jamás va a ser suficiente para cubrir todo lo que hay que hacer. Ahí es donde entonces hay que ser selectivo, que priorizar. Esto le dedico un tiempo, pero estas 5 cosas se tienen que quedar para mañana, para el miércoles, para el jueves y para el viernes. Más lo que entra en el camino, lo imprevisto, etcétera. O sea,
ese manejo pues uno lo aprende. No es que en usted está el sentado en un trayecto. escritorio todo el día. No, Jamás. Yo voy Eso en no. tenis a la escuela. Y esto también es que con el pasar del tiempo, ¿verdad? Con la experiencia, nosotros aprendemos que nosotros no somos salvadores. A veces es un error creer que nosotros como directores podemos ser los salvavidas, pero hay veces que se nos van a ir de las manos. Y en el ámbito ministerial también tenemos que aplicarnos esa parte, ¿verdad? Nosotros quisiéramos colaborar, ayudar a que las personas se enfoquen en servirle a Dios, pero nosotros no somos salvadores. Muy bien. Se puede entonces mantener nuestra integridad, nuestra fe, nuestras convicciones, aún en un escenario complejo y diverso. Se Sí. puede. Sí, se puede. Se Con la ayuda puede. de Dios. Con la ayuda. Así que depende mucho de una relación con Ah. Él para poder hacerlo. Eso es lo crucial, esa intimidad con Dios. Yo Sí, creo que porque eso a es lo más veces que nos vemos sostiene. personas que en un rol son una forma y en otro rol pues se acomodan a la corriente. Y ustedes están en una corriente, pero no pueden acomodarse a la corriente. Pues somos frágiles, Sí, igual que todos. ¿verdad? Y es un escenario complejo. Sí. Complejo, pero han podido sobrevivir. Sí, Han podido. Hay Muy un bien. testimonio que guardar. sí. Claro, claro que sí. Entonces, si pasaran 20 años, ¿cómo les gustaría o que ustedes piensan que la gente puede decir de ustedes? Que se encuentren con un estudiante, se encuentren con personal. Claro, un paréntesis, yo supongo que debe ser muy complejo en su rol, doble rol, despedir a un docente, tener que entregar una carta de deceso, ¿verdad? De funciones, siendo pastor, conociendo otras cosas. Yo supongo que eso debe ser un poco complejo. Así que se pone un poco más difícil porque como pastor uno sabe y conoce las necesidades a veces familiares o otras cosas y yo creo que el corazón se encuentra. Bueno, es que el trabajo de nosotros es conocer también, ¿verdad? Dónde, cómo y cómo está, o sea, ¿verdad? Y Es que a veces no bienestar depende de ustedes. Exacto, de los maestros, uno conoce obviamente las necesidades de nuestra facultad. Pero hay ¿Qué pasa? decisiones que Hay vienen de decisiones que arriba que vienen. son por reestructuración o cosas que no están en sus manos. Eso lo sé. ¿Cómo les gustaría que en 20 años se encontraran a alguien? ¿Cómo ustedes les gustaría que lo conocieran o dijeran de ustedes? Yo tengo estudiantes que ya hasta se han graduado de universidad. Bueno, Y yo tengo estudiantes que ya son profesionales, que son padres, y yo soy la directora de sus hijos. Así que yo le digo, ustedes son los que envejecen, yo no. Lo que pasa es que no sé. empezaste muy temprano. ¿no? Eso fue. Linda forma de verlo. Sí, sí, no, y pues una forma jocosa de ver las cosas, ¿verdad? Pero prefiero que me vean como una persona que marcó la diferencia. Muy bien. Sí, que siempre estuvo ahí para ayudar, ¿verdad? Y sostener lo que hubo necesidad. Bueno, lo mismo. Bueno, yo creo que Rubén, el tiempo ha pasado y Sí, yo pero se tengo ha ahí en disfrutado. línea a alguien más. Te ha disfrutado mucho el conversatorio. Eso es así, ¿verdad? Sí. Debe ser, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios así, a poquitito, de estas hombres y mujeres que nos acompañan hoy en un rol retante. Yo entonces no sé cómo, después de trabajar con tanta situación en la escuela, le sumamos llegar a la iglesia. Yo no sé si preguntar o decirlo. Bueno, pues hoy nuestros invitados trabajan en dos escenarios, en unos escenarios donde trabajan en la iglesia y también en las escuelas, pero nos dejan algo poderoso y es que dentro de todo hay algo que se unifica, es el impactar mediante un liderazgo íntegro, responsable y comprometido con el bienestar del individuo, de las personas. Que yo creo que ambos recogen eso, tanto en la pastoral como en la educación. Al fin y al cabo está impactando gente, llegando a gente y lo que debe ser es formar gente de escenarios diversos.
Así que hoy este episodio nos está recordando que el llamado de Dios no se limita a un lugar específico. Puede vivirse desde el púlpito, en una oficina, en un salón de clase o cualquier espacio donde el servicio, la excelencia y la integridad sea el fundamento del liderazgo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ha sido un placer estar en este podcast. Así que muchas gracias por la invitación. Nos veremos pronto. Hay que Tenemos seguir por pasando ahí. para el sur. Para el sur, Y tenemos Pila una invitación Ponce. al pastor Alexis Reyes, a Juan Vergara, Sí, sí, a, sí. a Hilda Costa, Hasta Yauco que llega el también. Jasmine, todos, Sí, de sí, Juan sí. Nelson, Ronnie, por ahí. Vamos a ver cómo sucede. está? Bueno, gracias por haber estado con nosotros en Nuevo Evangelistas Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Esta que le habló la pastora Angélica Acevedo. David Soto. Melissa González. Nachira Inclán. Y el técnico, nuestro secreto, nuestra clave, yo no me acuerdo cómo es que ya le decimos. Alma secreta, no, de alma secreta. A la caída, Rubén Isaac. Dios bendice. Dios le bendiga, dale like, dale share, nos vemos pronto.